Muy bien, estamos de regreso, cambiamos el tono de la información para comentarles que se acaba de presentar en nuestro país un libro, una aplicación que da cuenta de una situación que todavía padecemos los peruanos, lo que ocurre en la zona del Brain, el enfrentamiento continuo de los soldados peruanos, de los policías peruanos con los narcoterroristas, con Sendero Luminoso, con el MRTA también. Y se ha presentado un libro que da cuenta de esta situación, Lágrimas de un soldado, que es obra del capitán en retiro del ejército peruano, Luis Cárdenas Cruzado. Tenemos ya el libro en pantalla y tenemos al autor aquí con nosotros. Es un gusto para nosotros, capitán, recibirlo y expresarle nuestro reconocimiento a usted y a todos los soldados peruanos por el trabajo, por el esfuerzo, por la vida que muchos de sus compañeros han dejado no solamente en el Brain, pero es el ámbito que ahora nos ocupa. Cuéntanos, por favor, ¿qué lo llevó a escribir este libro? ¿Cuándo sirvió usted en esa zona? ¿Qué edad tenía cuando llegó a la zona del Brain? Gracias, Ricardo. Buenos días a nivel nacional con todas las personas que nos están observando. El libro lo empecé a desarrollar hace aproximadamente 5 años. Fue un poco difícil juntar cierta información, ciertos datos, y más que todo lograr realizar la difusión de este tema, ya que el costo económico que concierne a hacer esta obra ha hecho que yo tenga que realizarlo poco a poco, paso a paso, proceso a proceso. Más que todo la obra Lágrimas de un soldado nace con una misión. El objetivo principal de esta obra es que el país pueda reconocer, también el Estado, a todos los caídos en armas, ¿no?, en la zona de emergencia, que lucharon por nuestra patria, que dieron parte de su vida, e incluso muchos de ellos regresaron mutilados y algunos enjuiciados. Le comento brevemente que mi promoción, Don Toribio de Luzuriaga y Mejía, fue la primera promoción que de oficiales fue enviado al Alto Guayaga, ni bien egresaron de la escuela militar. Concluidos sus estudios, su preparación, de inmediato enviados a zona de emergencia. Sí, a zona de emergencia, sí, fueron enviados a la edad de 20, 21 años, 22 años. Yo en esa época que fui a la zona de emergencia tenía 22 años. 22 años. 21, para cumplir 21 para 22. Y de inmediato el enfrentamiento con las columnas de Sendero Luminoso. Así es, sí. Ni bien llegamos a la zona de emergencia, tuvimos una pequeña preparación y luego salimos a los enfrentamientos, a los combates, emboscadas con Sendero Luminoso. No, porque no era un enemigo que les plantara cara, o sea, los emboscaban. Claro, o sea, tú no podías observarlo, como se puede ver en algunas tomas que se muestran dentro del libro. La enmarañada selva no permite a 5 metros observar al enemigo. Esa es la razón por la cual no existe una característica básica para poder enfrentarlos, sino que es la propia reacción del... Esos eran los años más duros el terrorismo en nuestro país. Sufrimos una violencia, un ataque como sociedad durísimo, y ese era uno de los escenarios más complicados precisamente por la naturaleza de la zona. Sin embargo, consiguieron su objetivo en esos años, los principios de los 90, 95, luego 96, se logró avanzar en la zona. Yo creo que por las disposiciones que se dieron, que emanaban del gobierno, se minimizó en bastante accionar, ya que tú no te encontrabas con un grupo, una patrulla, se puede decir, de senderistas de 20, 30. Había un grupo de 90, 100, 120 elementos armados. No solamente se combatía de día, sino también de noche, que en uno de los capítulos puedo narrar una de esas actividades que se desarrollaron. Pero tenían ustedes el respaldo del gobierno de ese entonces. ¿Ha cambiado la situación? ¿Cómo aprecia un soldado del ejército peruano, un oficial en retiro del ejército peruano, que ha estado en la zona, que ha enfrentado a Sendero y al MRTA y al narcotráfico aliados en esa zona? ¿Cómo aprecia ahora la distancia precisamente el desarrollo de los acontecimientos ahora, ¿no? Yo creo que ahora se estaba pensando que ya ha desaparecido o se ha minimizado el terrorismo, pero se puede observar que de cierta manera están influyendo en ciertas personas, y más que todo en la juventud. Las personas nacidas en los años 90 y 2000
que desconocen en todo el ámbito de la palabra lo que es Sendero Luminoso y MRTA, y tal vez algunos de ellos enarbolan las banderas, como se ha podido ver hace poco, caminando hacia el mausoleo en Comas, ¿no? Gente joven que... Y hay gente que sin ser simpatizante de Sendero o de estos movimientos, organizaciones terroristas, dicen, no, pero Sendero ya no existe, ya eso acabó, eso es cuestión del pasado. No creo que sea cuestión del pasado, ya que ustedes recordarán el día 7 de abril de este año, antes de las elecciones, hubo un ataque a una patrulla del ejército cuando estaban desplazando las ánforas en la selva, muertos. Y hubieron 8 muertos del ejército, 5 heridos, 2 civiles heridos. Esto no quiere decir que no está... ¿Quiénes eran si no son los terroristas? Los narcoterroristas. Pero existe una organización que aún queda así, que hay que tratar de desaparecerla en el frente del BRAEM, sí, pero eso depende del gobierno que tanta mano dura ponga y cuánto apoyo se le dé a las Fuerzas Armadas en esas zonas. Ahora, otro aspecto que usted nos comentaba antes de entrar al aire es precisamente el dolor que también representó para ustedes alejarse jóvenes de sus familias, enfrentar a un enemigo que actuaba pues en la sombra, que actuaba con alevosía y que mató a muchos de sus compañeros. Ha sido bastante difícil el cambio de pasar de la vida civil a la vida militar, y más aún de la vida militar a la zona de emergencia. Ha sido un gran cambio, digo, porque uno de la escuela militar no tiene el combate o la experiencia directa de los hechos. No sabes cómo vas a reaccionar ante un enfrentamiento. El mismo humano normal que no está preparado ante un asalto no sabe cuál va a ser su reacción. Entonces ese ha sido un proceso de enseñanza del ejército hacia los soldados para la reacción que tuviese, ya que podemos observar o podemos a través de la historia, que aún no se conoce todavía, que muchos enfrentamientos que han habido, supongo más de 500 o más de 1000 enfrentamientos con Sendero, ha habido pocas bajas del ejército, gracias a la preparación que se ha llevado en el mismo campo de batalla. El tiempo nos va ganando, pero usted también en un capítulo parece que lo revisa, la visita y el peligro al que estuvo expuesto en algún momento Alberto Fujimori en la zona del BRAEM. Bueno, como dice la historia dentro del libro que narramos, El presidente al son de las balas, que es uno de los capítulos, ahí yo he podido detallar cuando él fue a visitar, luego de que se había realizado una emboscada, una patrulla, se estaban velando a 2 de los miembros en dos soldados. Sí, 2 soldados. El presidente llegó, se acercó a los féretros y al observar los cadáveres, supongo que le ha causado impresión, se puso a llorar. Llegó la madre de uno de los soldados, se abrazaron, no hablaron. Luego él pidió ir a la zona donde había sido la emboscada y ahí hubo una pequeña escaramuza con 4 o 5 elementos de Sendero Luminoso. Intercambio de disparos con senderistas en la selva. Sí. Y el presidente ahí. Estuvo ahí y sus resguardos lo protegieron, y felizmente que él no pasó, solo un herido de tropa, fueron evacuados y bueno, él dio unas palabras y pudo vivir directamente cómo es que los soldados luchamos en la zona de emergencia. Muy bien, capitán Luis Cárdenas Cruzado, uno nunca deja de ser un soldado de la patria. Solo nos quitamos el uniforme. Exactamente. Muchas gracias por su testimonio, por el libro y también por precisamente haber puesto su vida al servicio de la patria en la zona del BRAEM. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Marín, gracias Ricardo, a toda la prensa que ha tenido el apoyo, ¿no? Ojalá que la prensa nos siga apoyando para poder difundir esta cultura que es necesaria para nuestra patria. Gracias. Muy bien, por supuesto. Y a través suyo el reconocimiento a todos los soldados de nuestro país. Gracias.